Bueno, rumbo al Congreso Almas. Hoy con nuestro querido maestro Sentao, querido Martín Ochoa, para hablar de cómo utilizar las polaridades planetarias. Un tema hermosísimo. Y bueno, aquí con Enzo de Paola, organizador, generador de estos congresos en Palma de Mallorca, congreso que vamos a vivir la última semana de septiembre. Qué bueno, Enzo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Martín. Qué placer que volvamos a unirnos los tres. Estamos ahora nuevamente a través de este programa especial, ¿no? Rumbo al Congreso Almas. Y un tema muy, muy bonito, mi querido Martín, las polaridades planetarias. Bueno, Juan Carlos y Enzo, mucho No, no, gusto. un momentico, frenamos acá porque es que el querido maestro Sentao hoy tiene micrófono nuevo y entonces Oh, tenemos la voz del locutor ¡bravo! aquí. Eso. Ahora sí no me van a poder decir que no me escuchan. Se te escucha Te muy escuchan bien, Martín. muy bien, con mucha fuerza. Bueno, pues muy amable la invitación de parte de los dos para poder hablar este tema, que es un tema interesante, que se conoce algunas de esas polaridades o complementariedades realmente planetarias. Hay varias formas de verlas y son muy útiles poderlas entender para producir un desarrollo más orgánico, armónico dentro del proceso de la carta. Algunas de esas polaridades ya las conocemos, otras, eh, a ver, la astrología antigua era muy rígida, muy cuadriculada, ¿no? Esto empieza aquí, termina aquí y no hay más. Pero la nueva visión, cada modelo del mundo, en cualquier sentido, obedece a una visión. Las nuevas visiones del mundo son visiones holísticas, orgánicas, que buscan es tener en cuenta la parte en el todo y el todo en la parte y no simplemente superespecializar una parte en detrimento del conocimiento o la totalidad. Entonces, podemos empezar por hablar de algunas de estas polaridades porque nos puede ayudar a entender cómo funcionan, no solamente para mirar en nuestra carta natal cómo buscar ese balance o ese desarrollo orgánico, sino en la vida, porque la astrología no termina mirando una carta en un ordenador o en un papel. Yo creo que eso nos ha reducido muchísimo la capacidad de ver el mundo más ampliamente. A los que ejercemos la astrología necesitamos verla como un hecho vivo, como la vida misma, como un código. El maestro Dujo Alcul dejó en sus escritos una definición de la astrología como la ciencia de las relaciones, que estudian todas las relaciones de todos los planetas, los seres humanos, los seres vivos y todas las interconexiones que existen en el cosmos. Entonces voy a empezar por una polaridad que es como muy a la mano, muy conocida, la polaridad o la complementariedad mejor, Venus-Marte. Esta es la que tenemos, digamos, más a la mano, ¿no? Entonces, en un nivel, Venus representa la libido femenina, es el femenino, la ternura, la gratificación, el bienestar, el derecho al descanso que todos tenemos, al placer. Eso es muy femenino, muy receptivo. Venus en su naturaleza recibe. De hecho, el glifo de Venus es un círculo que contiene, que acumula, y una cruz que estructura. De ahí que cuando estamos en momentos muy placenteros, no queremos salir de ahí, queremos quedarnos ahí eternamente disfrutando, gozando. Y del otro lado tenemos la polaridad del complemento, es Marte, que es esa fuerza afirmativa masculina que tanto todo hombre como toda mujer encarna. Y la libido masculina, representada por Marte, es hacia afuera, es activa, es dinámica, es la que propone, la que en un momento dado es el luchador que tenemos o la luchadora que todo ser humano lleva en su interior. Pues estos dos planetas no solamente se complementan o representan, más bien son imágenes representativas de el masculino y el femenino,
sino que también son, imaginémonos como una batería o una pila. Hay un polo positivo, uno negativo, no como bueno o malo, sino como polaridad. Porque si bien vemos, nosotros trabajamos. Vamos a ver un ejemplo de Marte. Trabajamos. Necesitamos trabajar. ¿Y qué es Marte? Es la energía en movimiento. Es la voluntad y el pensamiento puesto en acción está en Marte. Y cuando trabajamos, ¿para qué trabajamos? ¿O para qué hacemos un esfuerzo o un emprendimiento para conseguir un logro? Pero eso implica que una vez conseguido el logro, o para conseguirlo, tiene que haber una motivación de beneficio, Venus, de bienestar, porque si no es puro desgaste. Por ahí dice la Biblia que Dios creó el universo en 7 días, en 6 días, y el último dijo, uy, no, a descansar. Entonces ahí está Venus. Venus representa ese equilibrio que es el descanso, el premio. Cuando en los equipos de trabajo de las empresas dicen la fuerza de trabajo, la fuerza de ventas, claramente es una imagen alusiva a Marte. Y cuando hablan de vamos a obtener tales resultados o el que venda más va a tener tal premio, estamos hablando de Venus. Sin Venus, Marte no se mueve. Y un ejemplo de eso consiste cuando vemos los animales cazando. El león corre, hace un gran esfuerzo, muchas veces no caza, no logra el cometido. Todos los depredadores hacen grandes esfuerzos y a veces no logran el cometido, pero una vez lo logran, tienen la presa, la consumen y ¿qué hacen inmediatamente después? A dormir, a descansar. Ese es el premio que es Venus en relación con Marte. Pero ese proceso de Venus, en el ejemplo del felino, tiene por objeto asimilar los nutrientes. Además de descansar, cuando comemos, nosotros sentimos en algún momento, como lo hacen en España, vámonos a la siesta, necesitamos Venus, un descanso. Pero si yo me quedo 6, 7 horas ahí en Venus, pues no se mueve la vida y tiene que salir el complemento que es Marte, como esa imagen masculina, afirmativa, luchadora, propositiva, a mover la energía. Entonces, en nuestra carta, donde tenemos a Marte por casa y por signo, en ese escenario que es la casa, tenemos esa fuerza propulsora que lucha y cada persona tiene configurado esa fuerza masculina, hombre y mujer, así como tenemos hormonas masculinas y femeninas, todos los hombres y todas las mujeres, donde tenemos a Marte. Para poder conectar con esa energía, primero internamente necesitamos conectarnos, reconocer el signo y el elemento, que es el que le da fuerza para que no es lo mismo un Marte en elemento agua, que es energía emocional, a un Marte en elemento fuego, como Sagitario o Aries, que se prende o actúa por impulso inmediato, por el fuego, por la afirmación del yo, de manera intuitiva, sin reflexión. El Marte en agua necesita sentir. El Marte en tierra necesita, lo que lo mueve es un ejercicio de la energía que produce un resultado que es útil, práctico y es metódico. Y el Marte en aire necesita información, ideas para aprender. Pues eso es importante que lo miremos y en qué escenario, en qué casa está, porque cuando acudimos a la carta para decir cómo hago para moverme, pues hay que prender el motor de Marte. Pero si me quedo en Marte, pues necesito el equilibrio de Venus porque si no, no hay balance y me voy a desgastar. Como decimos en Colombia, y Juanca lo sabe, estamos botando corriente, hablando, haciendo, proponiendo, pero no pasa nada. Entonces, ese ejercicio de Venus habla también de recibir ese beneficio. En el hombre, Marte está relacionado con la testosterona, que es la cantidad que necesitamos para movernos, y en las mujeres son los estrógenos. Este código, para mí la astrología no es mirar un papel o un programa, incluso de verdad que es bueno hacer el ejercicio de quitar papel, programa y ver el programa directo de la vida o la astrología viva, que son las personas y los eventos, donde tú puedes leer en esa carta más amplia que es la vida de verdad, sin filtros de
conceptos de los observadores astrológicos que son valiosos, pero quedan reducidos a un, a un pequeño, a una pequeña visión. Entonces, en la vida se llama Venus, se llaman estrógenos. Y en la vida, Marte, en la biología, se llama testosterona. Y necesitamos los dos. Bueno, ahí ya me callo para que ustedes hablen, porque ya hablé mucho. Ya le No, toca pues a la otra parte. Muy bien. es que es genial porque tenemos a Martín Ochoa, que es un Marte con un Sol conjunción Marte en Sagitario, que nos ha deleitado desde el 2020 en YouTube con sus distintas expresiones marcianas, sacando adelante una idea, una filosofía, un movimiento que hoy entra en zona Venus con un paisaje soleado detrás, todo este parque, Sí, Venus. toda esta, Sentado con y sentado. y sentado y con tremendo micrófono donde nos embeleza ahora si lo escuchamos y nos va hipnotizando O con su idiotizando. información. O idiotizando. Qué Esto bien. con el objetivo de bajar y aterrizar el concepto, como tú mismo lo dices, que no se quede en un concepto académico, sino que hoy vemos a un Martín más venusino, con un tono de voz y con una claridad que nos invita a beneficiarnos de sus conceptos y a nutrirnos y a sacarle gusto y provecho a lo que nos está contando de la polaridad. Mira, en función a esa polaridad Venus-Marte que nos estaba comentando Martín, por ejemplo, en el campo astrogenealógico, cuando lo llevamos a los órdenes del amor, la polaridad Marte-Venus tiene que ver con el dar y recibir. Correcto. Marte es esa parte dadora, es esa parte que impulsa a dar, y Venus es la parte que ofrece la posibilidad de saber o aprender a recibir. Entonces, cuando alguien tiene mucho Marte en su carta, digámoslo de esta manera, es una persona que sabe dar mucho, pero recibe poco. Y a veces vamos a ver lo contrario, una persona desde su Venus está reposando con un énfasis de Venus. Entonces, una persona que quiere siempre recibir, pero no sabe dar, o sea, no sabe poner en marcha su Marte. Y allí, por eso se le llama a este orden, el orden del equilibrio. Se requiere el equilibrio, así como tú decías, Martín, que Marte requiere de Venus, Venus requiere de Marte, así como las funciones de la testosterona y los estrógenos, o sea, todas las funciones biológicas, esas funciones de recepción, ¿no? De acompañamiento, de interacción que juegan estos dos polos, ese polo masculino y ese polo femenino, esa polaridad de fuerza, ¿no? De impulso, y esa polaridad de recepción. Aquí vemos lo que se llaman unos polos perfectos. Entonces, asimismo, sistémicamente, se requiere de esas dos partes para que se pueda llegar a un equilibrio, y un equilibrio que desarrolle esa capacidad en donde todas las personas sepamos dar y también sepamos recibir, sepamos tomar. Entonces, esa parte de la toma, ¿no? De lo que tomamos, que nos puede llevar al disfrute, que nos puede llevar al placer, que nos puede llevar a una relación sana, está muy relacionada, valga la redundancia, con Venus. Y esa parte más motora, más de fuerza, más de empuje, más de acción, está siempre relacionada con Marte. Sí, Y es, cuando... Dime, Juan. esa batería que tú nombraste, que tiene un positivo y un negativo, también la podemos ver integrada en nuestro radix, en nuestra carta natal, con el ascendente, símbolo un poco de Aries o de Marte, versus el descendente, símbolo de Libra y de Venus. Si yo implanto, genero un accionar individual, mi yo soy, mi ascendente, si no lo conecto con lo social y con el otro, pues la batería no funciona. Es Sí, tan importante ser receptivo y captar lo que está sucediendo en el ambiente como tan importante la actuación. Una es una energía yin, otra es una energía yang.
una energía yang masculina, energía yin femenina. ¿Sí? La energía masculina se puede traducir simbólicamente como en definir qué quiero y cómo lo actúo y cómo lo genero. Marte. Y la energía yin, cómo recibo, cómo acepto, cómo contengo, cómo nutro. Esto lo vemos a nivel social. Yo debo hablar para poder empezar también a escuchar después de los otros. Si no escucho y solo hablo, pues se pierde la conexión, la sinergia que se puede generar a nivel social. En todo sentido, es muy aplicable. De la misma manera, la energía yang es la que va al ataque. Entonces, cuando somos terapeutas muy yang, por ejemplo, leemos una carta o escuchamos en una consulta una situación y de una vez vamos a la solución. Haga esto, mire, es que está pasando esto, tal cosa, ¿sí? Pero es tan importante también la energía yin, de cómo percibo, más bien cómo escucho a mi consultante, cómo lo acepto, cómo le doy la bienvenida y cómo se siente él escuchado, y también ahí empieza a haber un proceso de sanación, no solamente con consejos o con dinámicas o situaciones. Es decir, y lo mismo en las relaciones, ¿sí? Si yo solamente soy la parte dadora y no le dejo a mi pareja ser el dador o la dadora, pues estoy polarizando el tema y no permito que haya una interconexión y que esa batería genere la corriente que necesita generar. Bueno, antes de seguir con otras, porque esa es la polaridad, digamos, como más visible, pero hay otras complementariedades. Yo prefiero llamarlas complementariedades porque si bien el concepto polaridad habla de dos polos, la complementariedad habla de una unidad y necesitamos es la complementariedad. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que nos está faltando un Marte? Antes de pasar a la siguiente complementariedad. Cuando acumulamos Venus en beneficio, pues nos hinchamos. Por ejemplo, empezamos a comer y nos hinchamos. ¿Qué está diciendo? Gaste la energía, porque si no el exceso de acumulación le va a hacer daño. Si me acuesto en una playa soleada solo para mí, qué delicia. Pero si llevo 10 horas ahí, estoy chamuscado. Entonces, ¿qué problema? Me da insolación. Entonces, en una sociedad, por ejemplo, a nivel de la astrología mundial, cuando la acumulación de recursos está en manos de algunos grupos de poder, ¿qué pasa? Marte se vuelve violento. Pero resulta que la gente que plantea un cambio social y dice, vamos a afirmarnos, ok, tienen derecho a tener voz, todos tenemos derecho, pero si nos volvemos muy violentos, dañamos a Venus. Entonces tiene que haber, por eso hablaba del ejercicio con carta, sin carta, de una astrología más viva, o la vida te está diciendo, ¿dónde estoy? Si estoy demasiado aperezado, Venus, o demasiado cómodo y no me muevo y tengo que mover, tengo que poner en actividad la energía de Marte, o si estoy en un desgaste de energía, pues me está faltando vivir el beneficio. No puede ser que toda la vida sea desgaste, desgaste y desgaste. Bueno, vamos a otra complementariedad que poco se menciona, pero que es muy importante, y es la complementariedad Mercurio-Júpiter. Y eso puede sonar raro, como, ¿qué tienen de complementarios? Pues ambos planetas tienen que ver con la inteligencia, porque con ambos planetas aprendemos. ¿Qué es la palabra aprender? Tomar. Aprender es tomar. Entonces, estos dos planetas o estas dos funciones planetarias, que son realmente capacidades en nuestra conciencia, tienen unas sutilezas, unas, digamos, formas de aprender. Si lo vamos a ver en el campo del aprendizaje, cuando miramos a Júpiter, que es lo primero que hace el niño cuando nace, es abrirse al mundo. Júpiter representa en la biología el aparato sensorial, toda la sensorialidad, y la sensorialidad se da por todos los sentidos. Por eso cuando estamos frente a una persona que tiene una gran sensorialidad, dice, yo estoy sintiendo, o yo estoy viendo, o yo veo venir, o yo estoy captando, me huelo tal cosa. Está hablando de los sentidos más, no solamente biológicos, físicos, sino psíquicos. Entonces Júpiter, si lo vemos como esa capacidad de abrir nuestro sistema sensorial, que es lo primero que hace el bebé no sabe ni cómo se llama, ni en qué país nació, ni la historia que le va a tocar, y que si es rico o pobre,
él se ríe, él mira, está abriendo los ojos, escuchando, reproduciendo sonidos, gatea, explora. Eso es muy jupiteriano, explorar, descubrir el mundo. Y en ese descubrir, en ese percibir el mundo con Júpiter, estamos aprendiendo, tomando el mundo. Por eso encontramos, por ejemplo, entre personas que trabajan con animales, con la naturaleza, grandes sabios, porque al captar, puede ser que la persona no tenga una gran información o gran formación académica, pero es un sabio viviente que parece un radar que se está, de hecho Júpiter, esa curva que hemos hablado ya bastante, está captando y en la cruz de Júpiter está almacenando una memoria viva. ¿Cómo se han mantenido las tradiciones antiguas en cualquier parte del planeta? Por tradición oral, por tradición, de labio a oído, se nos ha dicho, esta transferencia de conocimiento milenario de esta sabiduría perenne. Mucha de esa sabiduría no está escrita, por ejemplo, en las tribus del Amazonas, pero hay un contenido de miles de años que se ha aprendido y se ha mantenido vivo a raíz de la observación sistémica, cuidadosa. Y por eso Júpiter debe ser asociado como un planeta de la inteligencia. Y en ese sentido, tan es así que la persona que tiene, ejemplo, es invidente o no puede hablar, es mudo o es sordo, los sentidos le permiten abrirse al mundo. Un ciego ve de otra forma y desarrolla una alta sensorialidad y una capacidad de escucha muy grande y de imaginación y de poder saber cómo está organizado el mundo. Pero también el mudo se hace entender por gestos. El sordo mudo se hace entender por gestos. Es más, hablan un idioma que es universal, donde no hay necesidad de si es alemán, si es inglés, hay una universalidad. Entonces, en ese sentido, Júpiter complementa el aprendizaje de Mercurio, porque el aprendizaje de Mercurio es por información, por recepción, por repetición, para desarrollar una información que se puede combinar. Esos son los tres elementos de Mercurio. El semicírculo recibe, el círculo almacena y la cruz estructura. ¿Cómo aprendemos en la escuela? Haga palitos y bolitas, haga la tarea, aprenda de memoria y tenemos a través de Mercurio la capacidad de poder aprender y de desarrollar nuestra lógica, y es otro de los planetas de la construcción de la inteligencia. Desafortunadamente hemos sido educados en una sociedad donde se valora mucho a Mercurio. Los exámenes que sacan máxima nota es el alumno que reproduce lo que el profesor quiere, como el profesor lo dictó y como dice la academia. Pero los alumnos que son más jupiterianos dicen, ¿y por qué yo no puedo llegar por otro lado? O yo me puedo evitar todo ese montón de fórmulas y parafernalia y mire, aquí está, lo hice, por observación, por experimentación. La idea es poder utilizar los dos recursos, porque si esa tradición o tradiciones milenarias que se han transmitido de labio a oído se pueden codificar y almacenar. Mercurio almacena información. Si se puede almacenar, pues esa información no se va a perder, se va a mantener. Hay una memoria, en las tradiciones antiguas hay una memoria viva que son hombres, o sea, mujeres y hombres entrenados en las escuelas iniciáticas de antaño o en ciertas comunidades un tanto cerradas para mantener vivo el conocimiento. Pero si ese conocimiento, imaginémonos que pudiéramos tener hoy acceso a lo que dijo Jesús, Buda, Mahoma, nos confrontaría a lo que supuestamente tenemos en los escritos mercuriales de los libros que llamamos sagrados, el Bhagavad Gita, para los hindúes, el Corán y la Biblia. Tendríamos que contrastar si esa información mercurial realmente fue lo que ellos dijeron. Entonces, esta complementariedad o polaridad es muy importante observarla. Y en la práctica, me ha tocado atender varias veces a padres muy preocupados con sus hijos con supuestos problemas de aprendizaje. Y
en ese caso, por ejemplo, la queja general es el niño no aprende, el niño no reproduce la información. Y la propuesta ha sido activemos a Júpiter, enseñémosle por el lado de Júpiter, que él observe, que él experimente, que él se involucre en el juego y Mm. ahí está aprendiendo. Y varios de los que han hecho ese ensayo, después he tenido la oportunidad de hablar con ellos y dice, mejoró. Mejoró cuando se le quitó la carga de tener que almacenar información. Primero que el muchachito o la muchachita no sabe ni para qué es, ni por qué se tiene que amargar la vida y Júpiter es goceta, ¿no? Entonces entremos por el juego y verá que por el juego aprendemos distinto. Qué bueno. Bueno, eso también Juan Carlos Martín nos habla de dos arquetipos, ¿no? El arquetipo de Júpiter siempre ha sido un arquetipo más relacionado con el sabio, el arquetipo del sabio, el arquetipo de la sabiduría, mientras que Mercurio es un arquetipo más del informante, ¿no? Del intelectual o de aquello que se intelectualiza, pero a través de una información que se va aprendiendo, que se aprende, pero se aprende como de memoria, en este caso, ¿no? Que es lo que mayormente nos enseñan en las escuelas. En las escuelas nos han enseñado a aprender de memoria, a aprender por repetición, lo que llamábamos también antiguamente te lo sabes al caletre, ¿no? O sea, como que, y eso es, por supuesto, llega un momento con el tiempo que hay cosas que se van desfragmentando y se olvidan cuando han sido aprendido de esa forma mecánica, automática, y eso se logra muy mercurialmente. Ya Júpiter nos da la posibilidad de una expansión, de una apertura, de un conocimiento, incluso no, un conocimiento que a veces ni siquiera se consigue en lo mercuriano, que serían los libros. ¿Por qué hay personas que saben cosas que nunca las han leído? Por una experiencia totalmente práctica, ¿sí? Por una experiencia práctica o por una vivencia en donde van canalizando una información. La canalización de una información se logra a través de Júpiter, no a través de Mercurio. Mercurio es más el patrón intelectual, pero intelectual de lo aprendido, porque nos los han ofrecido o nos entrenamos o nos certificamos. Por eso se le puede llamar esa parte de intelectualización, ¿no? La intelectualización a través de Mercurio, pero Júpiter no es esa intelectualización que se ve prácticamente en una academia, en un colegio, en una universidad, en una escuela. O sea, Júpiter va más allá de ello. Entonces nos puede permitir participar en un conocimiento supremo, en un conocimiento mucho más expandido y también nos puede llevar a diferenciar quién es esa persona que habla porque ha leído mucho, ¿sí? Ha leído mucho, se ha formado, ahí tenemos la cualidad mercurial, pero quién lo hace desde una perspectiva diferente, con una visión completamente más grande y que muestra todas esas enseñanzas o esos aprendizajes desde otra parte. Ahí está el jupiteriano. Ahí está ese conocimiento y esa posibilidad de vivirlo desde Júpiter. Por eso, cuando tú hablas de esta complementariedad de Mercurio-Júpiter, es fascinante porque vemos al pequeño profesor, que es Mercurio, nuestro pequeño profesor, siempre actuando allí cuando hablamos, cuando exponemos de aquello que hemos leído, de aquello que hemos reforzado, de aquello que con el tiempo también hemos ido practicando, entrenándonos. Pero ¿qué pasa cuando está el filósofo? Cuando comenzamos a filosofar, esas filosofías que no fueron aprendidas de un libro, sino que vienen de otras experiencias. Ahí está Júpiter. Sí, yo veo a Mercurio, la educación convencional está muy basada en lo mercurial. Aprendemos es a contestar exámenes. Aprendemos para presentar el examen final o el examen del estado, y cuando uno ve muy buenos estudiantes que sacan muy buenas notas allí y salen al mundo real, pues no hacen nada, no tienen un conocimiento práctico.
Júpiter lo veo como cuando tú vas a subir una montaña. Tú sientes en los pies y en la altura que estás haciendo un esfuerzo para caminar hacia arriba. Y eso no te lo tienen que decir, tú simplemente lo percibes y activas más fuerza muscular para caminar hacia arriba en la montaña. Eh, Júpiter aprende de eso, de lo que va viendo, esa antena que Martín menciona, que está totalmente receptiva a el momento actual, a lo que está sucediendo alrededor, y de acuerdo a eso actúo en consecuencia con. Y el aprendizaje que tengo de esa actuación en consecuencia es algo que ya me queda en el alma, que no va a ser algo memorizado, sino es algo que ya sé que estoy en una montaña y tengo que aplicar más fuerza, porque sí, porque si no, no avanzo, ¿sí? De esa misma forma, esto a nivel de la psicología del aprendizaje se llama un aprendizaje significativo y también un aprendizaje por competencias. Es muy distinto aprender contabilidad y entrar desde el primer momento a aprender a hacer cuentas T, el debe, el haber, no sé qué. Eso no sirve de nada. El aprendizaje significativo está diciendo, miren, esta es una declaración de renta y estas son las pautas con las que se tiene que hacer. Estos son los libros. Haga una declaración de renta. Ah, pues siento hacer la declaración de renta porque la necesito, porque si no me multan. Y ahí aprendo contabilidad. Y lo aprendo no tanto desde la escuela con Mercurio, con el plan de las cuentas T y demás y todos estos temas, sino en la práctica. Y ese aprendizaje es un aprendizaje significativo y por competencias. Me vuelvo competente para llegar a hacer algo. Eso, de todas formas, necesito, para este ejemplo que estoy poniendo, de los libros, de los ejemplos, o sea, necesito de Mercurio, necesito algo de lo académico, pero todo aplicable. Si yo ya lo aplico, lo aprendo. Aprendo, como decía, aprendo, recojo, aprendo, recojo para mi conciencia. Ya mi conciencia se vuelve contador por el hecho. Eso aplicado en la astrología. En el curso de tránsitos y progresiones que dicto, no me gusta empezar por lo académico, decir Mercurio es esto, Venus en esto. No, miremos cómo cuando tuviste la progresión del Sol encima de tu Venus, ¿qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Cuál fue la experiencia que tuviste? Eso es Venus, ¿te queda claro? Sí, ya me quedó claro que es Venus, sin necesidad de pasar por un recurso académico. Por supuesto, para decodificar esa información vivida, nada mejor que Mercurio y ver lo que otros maestros han dicho del tema, y cuando lo leo desde la vivencia, ya hago un aprendizaje significativo en donde completo el puzzle, donde digo, entiendo la función planetaria, cómo actúa, tanto desde lo académico como desde lo vivencial. Y eso pasa también bueno, lo que estabas explicando en astrología, ¿no? Lo que estabas explicando en las formaciones astrológicas. Fíjense que uno de los planetas importantes representativos de la astrología es Júpiter, no es Mercurio. Entonces, la astrología es más una adquisición de un conocimiento que también se acompaña de la percepción y de la vivencia, más que de los libros, porque los libros sí nos van a dar lo que se llaman las bases, ¿no? Las bases o fundamentos iniciales, pero posteriormente la astrología es un conocimiento experimental, es un conocimiento, como decía Martín también anteriormente, vivencial, o sea, es la astrología viva. Y ahí está también esa parte perceptiva de Júpiter. Pues en ese sentido, la idea del balance, ¿no? Porque la naturaleza es balance. Cuando miramos un ser humano que está sano, su cuerpo crece de una manera armónica, hay un desarrollo armónico. Si le crece la cabeza más grande que el resto del cuerpo, pues es un fenómeno, es una anomalía, pero así nos volvemos. En la escuela nos volvemos fenómenos, mucha información y poca capacidad de implementación, de experiencia. La idea es balancear, porque Mercurio también cumple una función y es poder dejar esa información experiencial que nos sirve. Cuando hago aquí un paréntesis, muchas veces los jóvenes vienen con reclamos a decirme, atiendo mucho a gente joven, ¿no? Por temas de
elección profesional o las crisis que hay normalmente de la idea que llevan al estudiar una carrera en la universidad y a los pocos semestres o días incluso se frustran y dicen, esto no es lo que yo me imaginé. Y les pregunto, ¿y tú qué te imaginabas queriendo ser periodista? Estoy hablando de un caso real. Dice, una cámara acá, como la gente de Discovery, grabando la naturaleza o metido en la guerra, pero me tienen leyendo libros, así que yo no sé para qué es. ¿Ve? Entonces hay una imagen que nos guía, eso es muy jupiteriano, que nos permite, tenemos una visión de futuro. En ese viaje hacia el futuro nos vamos a encontrar con que tener que modificar esa idea, pero gracias a esa imagen interna podemos avanzar. Mientras que la información que viene de afuera para acá, que es violento, que me dice, tiene que aprenderse esto, como lo estaba mencionando Juan Carlos, pues dice, pues lo aprendo ahí porque me obligan, pero a mí no me place, no me llena de gozo Júpiter, no me da alegría Júpiter, no me da expansión, no me dan ganas. Entonces es una información muy dura y a la vez Mercurio permite que esas experiencias, porque le digo a los jóvenes, si tú no estás contento con lo que el profesor está diciendo y le estás requiriendo y no te entiende, eso es Mercurio, no hay entendimiento en la comunicación, pues experiméntalo. Les digo así, experiméntalo. ¿Tú crees que es de otra manera? Pues experiméntalo, pero es que no me lo van a calificar. Experiméntalo por fuera de la academia. Atrévete a hacerlo por fuera. Es que yo creo, es el caso real, que era la cámara. Digo, pues si te vas a estudiar cine por tu cuenta o fotografía, y así sacó la carrera, y después me dice, muchas de esas informaciones que me dieron, esta es la hora que no entiendo para qué, pero otras que me dieron en la universidad han sido muy valiosas y yo pensaba que no las necesitaba. Entonces, ese balance es muy importante porque necesitamos tener un lenguaje y una capacidad de comunicar el lenguaje, porque si no son como dicen los antiguos sabios, mujeres y hombres medicina. Claro, ellos son una biblioteca completa, pero ¿cómo hacemos para que esa información no se pierda? Pues Mercurio, transmisión labio-oído o escritos, pero no es suficiente, hay que experimentarlo. Y el desafío que le digo a la persona cuando está muy confrontada es, ok, el libro dice eso, tal cosa, ¿tú cómo lo ves tal cosa? Ve y experiméntalo. Júpiter, avienta al niño, el niño ve una cucaracha y coge y se la lleva a la boca, eso le pasó a mi hijo. Él no sabe si es bueno o es malo, si es una cucaracha o no, está experimentando el mundo, de pronto hasta le supo a rico la proteína de cucaracha. Pero esa es la experiencia, o si le da un dolor de barriga, esa es la experiencia y ya aprendió en vez de que le digan un montón de cosas. Bueno, vamos a otra polaridad, porque hay otra complementariedad, hay varias formas de armar complementariedades realmente. Y esta también es una conocida, pero que a veces no se le presta mucho. Y son dos fuerzas que aparentemente, y lo digo en apariencia, son antagónicas. Es la complementariedad o la polaridad Saturno-Urano. Y esta es una de mis preferidas, porque Saturno, también Saturno-Urano son planetas de la inteligencia. Saturno almacena la información, la experiencia. De hecho, si tú dibujas a Saturno y lo volteas, tienes un Júpiter. Míralo y lo verás, tienes un Júpiter. Te da la imagen de un Júpiter. A mí me gusta jugar bastante con los ideogramas porque me hablan más a veces que los libros. Entonces, ¿qué pasa? Esa experiencia acumulada de Saturno se convierte en memoria, en una memoria viva, en historia. Eso es Saturno. En tradición es Saturno. ¿Y qué dice la tradición? Lo que dice Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra y como me decía alguna vez un consultante y me fui de jeta contra el planeta. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta la memoria, porque no tuve en cuenta que eso ya lo conocía. Entonces, el ser humano desarrolla la memoria y los animales para hacer el mundo predecible, para poder funcionar en el mundo. Una de las cualidades de Saturno es, necesito funcionar bien. Por eso cuadramos tiempos, métodos, cuadramos el micrófono, ensáyalo antes de empezar y se oye muy pasito, muy arriba. Necesito funcionar bien. Esa es la memoria, esa es la inteligencia de Saturno. Nos dice que está orientada a la seguridad. Necesitamos garantizar la certeza de que este proceso, como en la ingeniería, encaja perfectamente. Los cálculos están bien hechos. Si el cálculo no está bien hecho, pues el puente se va a caer.
Si hubo un fallo en alguna parte del proceso, ese rompecabezas no encaja o ese puzzle no encaja. Esa memoria de Saturno nos hace hacer predecible lo que vamos a vivir. Y esa es la gran cualidad de Saturno. Dice lo conocido, lo bueno conocido. Hay un refrán que dice, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Eso es muy saturnino y es una verdad relativa hasta cierto punto. Entonces, esa orientación que hace el padre o la persona de experiencia sobre los hijos o las personas jóvenes, mira, tal cosa, tal otra, sí, tiene validez, pero también puede condenar el futuro. Y ahí entra el señor Urano que dice, yo también estoy orientado a la seguridad de lo nuevo. Ojo ahí, Urano también busca seguridad en lo nuevo. Cuando buscamos un cambio, Juan Carlos me llevaba la vida como 3 años diciendo, un micrófono. Y yo, Saturno, qué man para joder, ¿no? Hasta que llegó Urano y dice, oye, el micrófono sí era bueno. Entonces, Urano busca en lo nuevo, en los cambios, seguridad. Y por eso Urano se frustra rápido. Porque la idea cuando una persona quiere un cambio, tiene un movimiento de Urano, y dice, listo. Y entonces cambio de trabajo y cambio y me va a cambiar la vida. Y todavía no me cambió y yo cambié. Entonces, ¿qué indica? Que Urano, que está orientado a lo nuevo, al progreso, a buscar la seguridad en el futuro, necesita del señor Saturno tiempo, tiempo, espacio, materia. ¿Para qué? Para que el cambio se vaya volviendo predecible. Cuando en los sucesos políticos, sociales o en las organizaciones en las que he tenido la oportunidad de acompañar, hay esos procesos de Urano, les trato de comunicar que no es suficiente cambiar un gerente y esto y aquello y que ya a producir como un relojito. Eso toma tiempo. Como cuando tú coges y dices, vamos a poner un repuesto en el carro y lo pones y no, algo le falla o se descuadró otra cosa. Eso no significa que el proceso está mal hecho, porque Urano, al buscar la visión en lo nuevo, en el futuro, en lo que nos dé más libertad, para garantizar que eso realmente se vuelve predecible, necesitamos tiempo. Y ahí entra un complemento muy, muy, muy importante. Y aquí ya nos salimos de la ley de la polaridad a la trinidad. Se llama Venus. ¿Cuál es el objetivo de conservar el pasado? Que sea benéfico. ¿Cuál es el objetivo de hacer un cambio en la vida de una persona, en una organización, que le hagan una cirugía, que le van a quitar X o Y? Venus, beneficio, bienestar. Y ese es el punto medio que nos permite modular tanto hacia el lado de Saturno como hacia el lado de Urano. Los grupos terroristas dicen que buscan un cambio para beneficiar la sociedad, pero yo lo que veo son muertos y bombas. Y yo no he visto el primer disparo de fusil que produzca vida y que al disparar salgan edificios, escuelas, genios de la humanidad. Lo que he visto es muerte y no me interesa si es de izquierda o de derecha, da igual, o si es la fuerza pública. Es muerte, es destrucción, eso no es Venus. Entonces, los que no, una vez en el País Vasco estábamos dando un curso, justamente estábamos en ese momento hablando de Urano y pasaba una manifestación de los familiares de ETA. Y cuando Urano se activa, tiene un sentido, hay una necesidad de libertad. Pero cuando no tiene en cuenta a Venus, se convierte en caos y en algo más saturnino que lo que había atrás. Y fue una experiencia muy linda porque nos cogió, era un domingo, y tuvimos la oportunidad de hacer en ese grupo humano una experiencia de comprensión, de integración, de que esas personas que tenían familiares presos, que estaban protestando, tuvieron en su origen y en su momento un sentido de libertad, de derecho a ir más allá, de salirse de la opresión que estaban viviendo, pero que en un momento dado, por no involucrar a Venus, y Venus habla de diplomacia, tolerancia, y modula tanto a Saturno como a Urano, porque Saturno también es drástico y es tirano, y Urano también es tirano. Y vemos dictadores de derecha y de izquierda igualitos. Se llaman dictadores y déspotas.
Pero cuando hay un sentido venusino de beneficio, de equilibrio, de armonía, pues ese equilibrio y esa armonía regula la necesidad de conservar. Lo mejor, conservar es Venus, conservar, de seleccionar, eso es Venus, lo mejor del pasado y también de coger las partes que ya requieren ser revisadas y buscar en lo nuevo cómo integramos lo nuevo y el pasado en un todo armónico. Entonces, ese ejercicio fue muy llamativo, muy interesante, fue muy bello, incluso terminó en un abrazo en el grupo, en una comprensión de sin juicio, sin rechazo, porque las personas que estaban afuera manifestándose iban venusinamente, pacíficamente manifestándose. Pero seguramente cuando surgió ETA, pues había mucha represión, mucho Saturno, mucha ley, mucha norma, mucha inhibición, miedo. Saturno en el lado denso se vuelve miedo, miedo a la vida. En constelaciones familiares hay una parte que dice, se llama no asumido la vida. Eso se llama miedo a la vida. Es el miedo de Saturno. Yo me encierro en mis cuatro paredes y que no cambie el mundo. Pues estás propiciando que Urano se dispare a tope. Pero también pretender cambiar el mundo y echar a rodar cambios porque sí. Oye, eso toma tiempo, prudencia, método. Y Urano utiliza método en la investigación. Utiliza Saturno, solo que no son los métodos del pasado, sino métodos que están experimentando el porvenir. Porvenir es lo que viene. Y Saturno dice, yo utilizo los métodos que son milimétricos. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, y la clave ahí que nos va a ayudar es Venus. ¿Cómo estamos? ¿Realmente los cambios que estoy haciendo me están beneficiando? ¿Están beneficiando a otros? ¿Realmente conservar esto me está beneficiando? ¿La dieta que tengo, lo mismo, me está beneficiando o me estoy enfermando? Venus. ¿O necesito un cambio? ¿O hice un cambio drástico y mi organismo se descompensó? Venus. Ya hablé mucho. Fíjate, Venus. fíjate. A ver, es que estás mencionando, claro, estás mencionando la Trinidad, Urano, Saturno, Venus, porque es que prácticamente gracias a la experiencia que vive la dinámica Saturno-Urano, nace Venus. O sea, cuando Cronos castra a Urano, de esa castración nace Venus. Entonces Venus viene a ser como la resolución del conflicto o del proceso que de alguna forma buscaba resolver lo que estaba ocurriendo con ese abuso, vamos a verlo así, ese abuso de poder que tenía Urano. Fíjate que tú hablabas de la descompensación que puede tener, que se puede vivir desde Urano, igualmente de la que se puede vivir desde Saturno. La de Urano puede ser un exceso de creatividad. Ese exceso de creatividad, cuando no se convierte en algo perfecto, se desecha. Y ese desecho puede causar mucho daño. Que por esta razón, Gea le pide a uno de sus hijos titanes, quiero castrar a este cabrón. Perdón, es que estoy muy mexicanizado. A este cabrón de Urano. Entonces, ¿por qué? Porque me está, o sea, como no está teniendo los hijos que quiere, me los está enterrando en el vientre, me los está nuevamente regresando. O sea, los hecatónquiros, los cíclopes, todo eso para Urano eran criaturas espantosas, eran sus obras. Y cuando a nosotros nuestras obras nos comienzan a rechillar, nos comienzan como que a causar un ruido tremendo, podemos ser también de creadores grandes, destructores de las obras que hemos diseñado. Y eso amerita un orden. ¿Y quién es allí la fuente del orden? Saturno. Tiene que llegar una parte, esa parte propia de nosotros, ese Saturno, a poner orden a ese descalabro uraniano, ¿no? A ese caos que está ocasionando Urano. Pero ¿cuál es el resultado al final? El nacimiento de Venus. Lo que tú hablas del beneficio, por supuesto, o de la belleza, de esa belleza que puede surgir incluso de un acto que ha parecido tan siniestro o tan horrible, ¿no? Pero puede surgir una belleza. ¿Por qué? Porque al final
es devolver el orden a todo comienzo del caos o a todas circunstancias de desorden. Entonces, Urano muchas veces pueden ser nuestros propios desórdenes y siempre requerimos la atención o que llegue a nosotros la participación ¿de qué? De nuestro Saturno, para que entonces se pueda canalizar esa Venus. Sí, y en ese tripartito que tienes allí de Urano, Saturno y Venus, es que Venus es la expresión de la individualidad, de mis gustos, pero también de mi moralidad, la moralidad que me permite accionar socialmente. Llega Urano y me impacta con su rayo y su trueno y me muestra nuevas realidades, nuevos amores, nuevas expresiones, creatividad sin límites. Llega Saturno y me muestra las zonas de confort, la protección. ¿Y cómo salgo de esa polaridad? Pues con mi moral, a través de recoger lo que me trae de nuevo Urano y la necesidad de mantener el pasado. Debo llegar a un justo medio que me permita accionar sin tantos muertos por mi felicidad, ¿sí? Es decir, un aspecto de Urano en nuestra carta natal, cuando llega y toca un planeta personal, es impactante, es fuertísimo, es intenso. Lo siente uno como una necesidad de vida, de creatividad, de reconocer aquellas zonas de mi vida que hasta ahora no he visto. Pero eso tiene un precio saturnino. ¿Y qué tanto estoy dispuesto a romper toda la estructura para abrirme a lo nuevo? Ahí es donde viene la moral del individuo a hacer un punto medio en el tema. Sin moral, Urano y Saturno nos pueden destruir y pueden destruir todo alrededor nuestro, rompen y demás. La moral humana, la moral autoimpuesta o autovisible por mi recorrido en esta tierra es la que me va a permitir tomar las mejores decisiones en esos momentos, ¿sí? Sin tanto apagar mi nueva creatividad o sin tanto romper toda la estructura que ya hice. Es Venus el que va a hacer con la belleza, la diplomacia, el tacto y la inteligencia a llegar a sacar. Y además no es gratis que tanto Urano como Saturno sean los regentes de Acuario. Ahí se forma, en Acuario es donde se forja esta dualidad constante y es el conocimiento y la expresión humana donde se ponen de manifiesto con todo ello. Pues este es un tema apasionante que aquí nos pueden durar horas hablando y dando ejemplos. Y la invitación de esta propuesta es que cada uno observe en su carta. Eso no está escrito en los libros. Bruno Huber sí escribe al respecto en la tabla de planetas, hace unas aportaciones impresionantes. Necesitamos que la astrología se vuelva uraniana también, y jupiteriana, y plutoniana, y neptuniana, Y y no Saturnina. simplemente, y no simplemente como que está escrita y eso es maléfico y benéfico y eso dice el libro y de ahí no me salgo. Es mucho más que eso. Incluso necesitamos trascender los conceptos astrológicos porque también se nos puede quedar en otro laberinto. Y la vida no es un laberinto, la vida es como el Big Bang, una gran explosión de todo, ¿no? Y hay de todo, y hay momento para todo. Y Entonces, por pues hay más. cierto, Dime. por cierto, Martín, el título del Congreso de Almas es la trascendencia de la astrología, que está precisamente buscando trascender, darle un paso adicional, cambiar de estado, entrar en una nueva dimensión, el salto cuántico que hablan los esotéricos. Sí, Sí, la trascendencia astrológica del ser. Sí, fíjate. sí, porque si no, con todo el respeto, yo discrepo de algunas posturas que se casan con un planeta, como si toda la astrología se redujera a eso. Entonces, vámonos por Plutón, todo es Plutón, vámonos por tal planeta, todo es ese planeta. Es una integralidad. Lo que sí podemos hacer es reconocer la parte en el todo y el todo en la parte. Y cuando pensa la astrología como sistema, como una visión del mundo, ¿qué te dice? La vida no es así como nos enseñaron a leer. Los ojos ven así.
Entonces, ¿qué nos dice? Observa el todo. La astrología desarrolla el pensamiento o la visión astrológica, realmente nos enseña a pensar de una manera radiante, orgánica, circular, y no como nos enseñaron a leer así. Entonces, porque el ojo no capta así, el ojo capta, mira, aquí capta 360 grados en este sentido, y en este otro capta mínimo 180 grados, y se ha probado, por ejemplo, que los futbolistas, como Pelé, Maradona o los grandes Cristiano, los grandes futbolistas, ellos ven más de 180 grados. Tienen esa capacidad kinestésica de poder captar. Entonces, necesitamos, para evolucionar, abrir nuestra mente, nuestra conciencia a las nuevas realidades, que son realidades más integradas, más orgánicas. Es reconocer la multivariedad y el todo de la parte y la parte en el todo. No nos podemos quedar en pequeñas parcelas pretendiendo que es la única. Necesitamos apoyarnos entre todos, como el cuerpo humano es una integralidad, la naturaleza, para poder entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo. Y hay más polaridad, hay más complementariedades, pero ya el tiempo está llegando. Llegó el señor de Saturno. Y qué bonito, Enzo, que nos recordaste eso, porque Venus nace, Venus es Uránida, es hija de Saturno y Urano. Entonces, recuerdo a un amigo alemán que me dijo, hablando aquí de Colombia, mire, ustedes tienen que romper un paradigma. Y es que ninguna guerra se gana. Y los acuerdos de paz se firman con los enemigos. Eso es Venus, el acuerdo de paz. Es llegar a un acuerdo, un acuerdo. Pero Saturno dice lo que me hicieron, y los otros del otro lado dice lo que me hicieron y yo voy a cobrar ojo por ojo, diente por diente. Y Venus dice no, se requiere es una reconciliación, se requiere hacer una memoria, Saturno, de lo que pasó, reconocer los hechos, la historia, no para coger al otro y clavarlo, sino para que asuma cada parte su responsabilidad y pueda integrarse una convivencia. Todo eso es Venus. Yo me maravillo de ver el lenguaje natural. Cuando miramos la astrología dice, es que es impresionante la correspondencia. Cuando doy algunos cursos de astrología, lo primero que le digo a las personas, ustedes aquí no van a aprender nada nuevo. Esto ya se lo saben y lo saben mejor que cualquiera. Solo que lo vamos a poner en muñequitos y en dibujitos que, por favor, que si es una cuadra, ahí no se complique con eso. Lo mismo que dice Juan, ¿usted ha vivido esto? Sí, ok, ¿usted lo ha experimentado? Pues eso es la tal cuadratura, esa es la tal oposición. Si lo podemos conciliar entre la experiencia de Júpiter y la información de Mercurio, podemos consolidar un buen conocimiento que está abierto también a seguir aprendiendo y a seguir adaptándose. Y la astrología es una forma de entender el mundo, y lo que hablamos aquí solamente es una posibilidad. Entonces, que nos demos todos la oportunidad de experimentar la vida. Bellísimo, Martín. Qué Muchas bonito. gracias por esta hermosa exposición. Sin duda, pienso que la polaridad siempre existe desde que haya dos, donde hay un aspecto con dos planetas, llámese lo que se llame, siempre hay una polaridad que se va a ir expresando y que va a necesitar de la conciliación de los dos polos y de la integralidad de ellos. Y se podría hablar de la polaridad de todos los planetas con todos los otros planetas, sin duda Y hay alguna. solo que el tiempo no da, y Claro. con Juan Carlos estamos hablando de una charla donde vamos a tocar algo al respecto. El próximo viernes o en este viernes o en 15 días, ahí la hablaremos. Y agregar algo más que es importante también, que por eso es muy bonito que tú nombres o menciones la palabra o sea, el complemento, ¿no? Las partes que se complementan, porque también después está esa parte tóxica de la polaridad, que es la polarización. Sí, esa no es. La polarización. Entonces, muchas veces terminando es polarizándonos con una de esas partes. Y es allí donde está también el conflicto que vivimos, ¿no? Como personas, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro día a día, o lo que puede también muchas veces ocasionar esas llamadas crisis existenciales.
A ver, Martín, cuéntanos nada más el título, ¿no? No hablar de la ponencia, sino del título de tu ponencia, ¿no? En el Fíjate que Congreso. aquí el título, prepárense para 2 horas. Mentiras. El título que es muy interesante, que más allá de lo que estamos hablando en el tema de hoy, es una ponencia, Juan Carlos, fascinante, la de Martín Ochoa para el segundo Congreso Almas, que tiene que ver con esas improntas, ¿verdad, Martín? Las improntas vistas en la carta natal, en ese eje ascendente-descendente. Sí, las improntas del nacimiento que han sido estudiadas ya a fondo por el representante más significativo de la psicología transpersonal, que es Stanislav Grof, Mm, y se llama, pues se pueden ver en la carta natal, una de las formas, porque no es la única, claro. pero es tal vez la más inmediata, la más visible y la más llamativa. Hay una conexión entre los planetas que están sobre el eje ascendente-descendente tienen que ver con el momento del nacimiento. Y esos planetas que están ubicados ahí, les lanzo una pregunta para que lo vayan meditando los que van a ir al Congreso o los que no van a ir, que pueden mirar en su carta. ¿Qué tienen que ver esos planetas que están en la casa 12, en la casa 1, en la casa 6, en la casa 7? ¿Qué tienen que ver con la forma en que asumimos nuestras relaciones? ¿Qué tiene que ver el canal de parto en la forma de asumir un proyecto cuando necesitamos salir al mundo, de decir, me lanzo al mundo? ¿Qué tiene que ver con el momento en que yo salí? ¿Qué tiene que ver? ¿Será que tiene algo que ver la forma en que mi madre vivió la gestación y los planetas que están ahí con los procesos donde debo terminar una etapa de mi vida, un trabajo, una relación, un cambio de país y comenzar un nuevo ciclo en mi vida? ¿Qué tiene que ver esos planetas en la forma en que yo siento que los demás me están mirando? Planetas en casa 6, casa 7, los temores que tengo al vincularme o la forma en que percibo a los otros de primera vez. ¿Qué tienen que ver con los eventos, las circunstancias y la forma en que fuimos recibidos al nacer? Pues eso está no solamente plasmado por los signos que están ahí en la carta ascendente-descendente, sino sobre todo por los planetas que están colocados en la casa 12, casa 1, y entre más cerca al ascendente es más intenso, casa 6, casa 7. Pues eso Bueno, será la ponencia y va a ser experiencial. Vamos a tener la oportunidad. totalmente, eso quería comentar, que va a ser totalmente experiencias inmersivas. Esa es la gran diferencia también que propone siempre Almas. Y este tema, bueno, mi queridísimo Martín y Juan Carlos, ¿no? Un tema que promete, ¿no? Muchísimo, porque son temas que nos remueve constantemente y nos hace reflexionar, pero también es una forma como de poder hacer ese renacimiento, ¿sí? Es como Sí. ir al renacimiento y podernos dar cuenta de lo que nos está afectando hoy en día o cómo vivimos, sobre todo esas experiencias desde la casa 7. Pues el congreso que será los días, comienza Estoy buscando aquí. desde el 27 de septiembre, porque tenemos las jornadas de los talleres, ¿no? Pero ya los días 29 de septiembre, 30 de septiembre y 1 de octubre o 1 de octubre será toda la fiesta maravillosa que viviremos con este segundo Congreso Almas 2023. Y será también, bueno, todo esto lo volveremos a vivir en esta maravillosa ciudad que están viendo en sus pantallas, en ese video, la ciudad de Palma, de Mallorca, esa preciosidad que ven allí, la catedral, un monumento hermosísimo, y todo lo que es la ciudad, sus alrededores, la magia que tiene, la mística que posee Palma de Mallorca y toda Mallorca. Bueno, les va a encantar. Y es una experiencia de 3 días con diferentes astrólogas y astrólogos de todo el mundo, ¿verdad, mi querido Juan Carlos? Que nos van a acompañar a Martín, a Juan Carlos, a mí y a todas las personas
que van a estar participando tanto presencial como vía online. Pues allá Maravilloso. nos veremos. Allá, aquí los espero, sí señor. Aquí los espero. Y los esperamos. Bueno, maravilloso encuentro. Muchas gracias. Nos vemos entonces en 8 días. ¿Quién sigue en 8 días? Cristina Cradford. Ok. Tenemos a Cristina Cradford con un temazo de Lili, por cierto, sobre Lili. Pues gracias, Martín. Con Buenísimo. gusto. Gracias, Martín. Excelente el sonido. Nos faltas ahora que Enzo se compre el micrófono, que por favor te siga los pasos, que ya no hay excusa porque Martín está en un Apple y entonces ahí pudo integrar muy bien ese micrófono al Apple, entonces que ya no existe excusa. Ya les traje el Venus para que no se quejen. Oye, mi micrófono es muy bueno, ¿eh? Mi micrófono es muy bueno. Sí, claro. Bueno, muchas gracias y nos veremos Muchísimas entonces gracias. próximamente. Un abrazo. Un abrazo y gracias también a todas las Gracias. personas que nos han acompañado. Muchas gracias. Bye.